Bueno, hola, mi nombre es Karen Rodríguez y hoy estamos dando inicio a un nuevo tinto, un espacio para compartir, para intercambiar perspectivas, conocimientos, experiencias y sobre todo para disfrutar de un rico café, que espero que ustedes lo tengan ya a mano. Puede ser también un té, un mate, alguna bebida que acompañe una charla amena que es la que espero que podamos tener. Antes de dar inicio a este tinto formalmente con la presentación de nuestra invitada, quiero recordarles que este es un espacio abierto, que es un espacio gratuito, que es un espacio que tiene la intención de aquellas personas que se están acercando por primera vez al autismo en mujeres y aquellas que ya llevan un recorrido largo en este camino, se vean beneficiadas y puedan tomar las ideas y las perspectivas que acabamos compartiendo. Los invito también a que ustedes compartan las experiencias, las preguntas, las sugerencias que deseen, siempre y cuando lo hagamos con respeto. Este es un espacio de todos, así que con el primer sorbo de mi café damos la bienvenida y el inicio a este tinto. No sé si les conté que el café que tomo es un café obviamente colombiano y bueno, qué mejor para tener una charla. Ahí le di el ingreso a Angélica, la doctora Angélica. Ella nos está acompañando hoy desde España, Sevilla. Hola, Angélica. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Karen. Encantada de estar contigo. No te escucho bien. ¿Me escuchas bien? A ver, yo sí te Espérame, escucho. es entonces mi audio, no el tuyo. A ver, ¿ahora? Hola, hola. ¿Vale? ¿Buenas? Ahí está, ahora sí. Hola. Estas son las cosas del directo, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, tal cual, tal cual. Ay, un gusto. Bueno, yo ya te conocía, pero un gusto tener esta charla contigo y realmente agradezco tu tiempo. Es muy valioso un sábado casi a la noche, noche tuya, que nos dediques este ratito para compartir y bueno, para tomarnos una rica bebida y tener un intercambio juntos. Encantada. Me hace muchísima ilusión cuando recibí tu invitación. De verdad que me hizo muchísima ilusión porque es cierto que nos conocemos desde hace ya un tiempo. Coincidimos en el programa de actualización de KF con Cintia D'Agostino. Y bueno, en todo lo que creas que yo pueda aportar un poco a este espacio que has creado y que tiene mucha visibilidad, pues yo encantada de dedicaros mi tiempo y de compartir, que al final es lo que vamos a intentar aquí, ¿no? El compartir conocimientos y que todas podamos aportar nuestro granito de arena. Totalmente, yo de vuelta te digo gracias. Para mí este es un espacio que hago a pulmón, que me encanta. Yo te cuento un poquito y les cuento también a quienes se están uniendo a este vivo cómo inició el tema del tinto y esta cuenta de Instagram. Yo trabajo en un hospital público y realmente muchas veces los recursos con los que contamos son pocos en cuanto al tiempo o al personal o a veces recursos de otra índole. Y encontré la cuenta de Instagram la posibilidad de compartir más con aquellas consultantes o con sus familias o con los profesionales sobre temas que venía pensando o que venía viendo. Y realmente ha sido un espacio maravilloso. Después de ahí salió la idea del tinto y dije, si yo conozco tantas personas en relación a esto, ¿por qué no empezamos a contarle a los demás un poco de qué se trata? Así que esta ha sido la filosofía del tinto. Y bueno, vamos a darle lugar. Angélica, yo muy agradecida, te conozco tu trabajo, pero sé que muchas personas que se están conectando ahora es la primera vez que te van a ver y que te van a poder escuchar. Entonces me gustaría que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre quién eres, Mm, qué haces, a qué te de dedicas. acuerdo. Ujú. Pues mira, yo estudié trabajo social hace ya casi 20 años
Y después de estudiar trabajo social empecé directamente a trabajar en el ámbito de la discapacidad. Yo prácticamente desde el principio trabajé un poquitín con mayores, pero sobre todo me centré en discapacidad pues porque era un ámbito que me llamaba mucho la atención y pues también un poco por casualidad, ¿no? Entonces, después de aquello empecé a trabajar y bueno, siempre he sido muy inquieta, entonces después de aquello compaginé el trabajo con retomar mis estudios y estudiar antropología. Hubo un tiempo en el que estuve bastante agobiada compaginando ambas cosas y demás, pero fue una época de mucho aprendizaje porque al final te abre mucho la mente, ¿no? A ver las cosas como de otra manera. Entonces, seguido hice mi máster, que es sobre ciencias sociales e intervención social, y prácticamente en ese mismo periodo empecé a trabajar en Autismo Sevilla, que es una asociación de familias de personas con autismo. Yo llegué aquí muy de casualidad también, como ocurren las cosas en la vida. Sí. Llegué para cubrir una baja de maternidad de 4 meses y en la actualidad llevo trabajando allí 11 años. Entonces, bueno, al final es una trayectoria bueno, siempre la cuento cuando me preguntan porque creo que muestra muy bien, ¿no? Cómo las casualidades de la vida pues te van llevando a diferentes mundos y a diferentes ámbitos en los que pues yo nunca me imaginé previamente, ¿no? Después de hacer el máster, que hice el trabajo final de máster, era obviamente sobre autismo. Era un inicio, un intento de realizar una etnografía a personas con autismo, de manera que pues yo hacía entrevistas, les acompañaba a diferentes actividades, pasaba mucho tiempo con ellos, no llegamos estrictamente a convivir, pero sí que pasamos mucho tiempo juntos. eh, un poco desde el punto de vista de la antropología o desde la etnografía, que fue lo que yo planteé como propuesta metodológica. Lo que hicimos fue recopilar relatos, historias, narrativas de personas con autismo y de cómo viven ellos su mundo, sus situaciones, sus problemas personales, sus logros, todo de una manera muy, muy espontánea y muy real también, ¿no? Muy, muy certera. Aquel trabajo de final de máster se convirtió en mi tesis doctoral que defendí el año pasado, en el mes de marzo, que titulé El autismo y sus metáforas, una aproximación antropológica. Porque además, un poco en todo este proceso, ¿no?, de acompañamiento, obviamente he conocido a un montón de personas que me han compartido sus experiencias, que me han dado sus opiniones, me han dicho cuando estaban de acuerdo con lo que yo estaba planteando y cuando no. Y al final todo eso ha sido un proceso muy de crecimiento y de enriquecimiento. Y el propio título de la tesis, El autismo y sus metáforas, tenía mucho que ver precisamente con esa vivencia que yo había tenido, ¿no? A nivel de trayectoria, de identificación de determinadas metáforas que están muy presentes en el autismo, en sus discursos, en los profesionales, en las familias, en las propias personas Sí. con autismo y bueno, un poco esa es mi trayectoria, mi experiencia y demás. He publicado algunas cosillas porque me interesa mucho la investigación y procuro estar al día de lo que se publica, de qué ámbitos son de interés y demás. Y bueno, pues soy, como yo digo, trabajadora a tiempo completo porque el tiempo que estoy trabajando pues estoy muy liada, pero luego el tiempo libre que tengo la suerte de tener la afición de la lectura, entonces al final voy enlazando temas, voy juntando unos temas con otros y bueno, pues intento estar alerta, ¿no?, de qué publicaciones hay, de qué cosas hay y qué cosas puedo aprovechar o qué cosas me sirven para poder también aportar mi punto de vista. Totalmente. Bueno, sumando un poco a esto que nos has contado sobre ti,
Yo le cuento también a las personas que nos están viendo en este momento que has hecho parte de la mesa de mujeres de AETAPI, que conformas parte del plantel docente que tiene la Universidad Mm, KS con la primera diplomatura de ujú, mujeres dentro del espectro autista, que también has trabajado mucho y que hace poquito salió una publicación en relación a la perspectiva que ujú. tienen las mujeres autistas, digamos, sobre la cantidad de apoyos que reciben y su calidad de vida. O sea que estás muy en tema siempre y que trabajas mucho por los derechos también, digamos, de las personas autistas. Y también que colaboras con una organización que es muy importante en España y que para nosotros es referente y guía, que es CEPAMA. Así Sí, que todo esto lo voy contando por ahí sí, para quienes tienen se me ha intención entrecortado de un poco adentrarse la, un poquito, vayan como teniendo un recorrido. sí, mira, se me ha entrecortado un poco la conexión y más o menos he intuido lo que me estabas planteando. Bueno, en este tiempo, Ok, eso, he conocido. ahí se nos está colocando un poquitito lenta la red, así que vamos a esperar pacientemente como siempre lo hacemos con el tema de Internet. No sé si está fallando mi red o está fallando la red de la doctora Angélica, así que vamos a esperar un poquitito a ver qué sucede con esto. Y bueno, mientras tanto, les pido a las personas que nos están viendo en este vivo, si quieren colocarnos desde qué lugar nos están mirando, si quieren dejar algún comentario, es totalmente bienvenido. En este momento perdimos a Angélica, pero ya la vamos a poder tener de vuelta con nosotros en un par de minutos, apenas se conecte. Hola, Yadal. Hola también Tomás, que nos está saludando por ahí. Agradezco a todos el interés un sábado hasta ahora de tomarse un cafecito y estar en este espacio compartiendo. Vamos a esperarla un poquitito a Angélica y bueno, mientras con esta invitación que les decía de que me compartan desde dónde nos están viendo. Ahí la tenemos Angélica, la vamos a invitar de vuelta. Hay una particularidad que les quería comentar mientras tanto, y es que yo no suelo llamar doctora a las personas, a menos que lo sean, y Angélica es una doctora y por eso la llamo de esta manera. Ahí volviste. ¿Me escuchas bien? A ver, Yadal está en Chile. Hola Malú. Vamos a enviarle un mensajito a Angélica. A ver, la tenemos por acá. A ver. Bueno, lo sigo leyendo mientras tanto y sigo tomándome acá un cafecito. Ahí estás, Angélica, y va volviendo de a poquito la red. Hay gente que te está escribiendo de Chile, de Uruguay, desde Argentina, Corrientes, desde Buenos Aires. Eh, hola Manu, hola Maru. Ay, qué interesante lo que nos cuentas, que eres antropóloga, o bueno, que estás estudiando en este momento antropología y eres psicóloga. Genial, seguir el trabajo de la doctora Angélica te va a abrir mucha luz en relación a las temáticas que te interesan. Sí, Malú me está diciendo que la doctora sigue con problemas de red y esto es cierto, así que la vamos a esperar un poquito. Estamos haciendo un tinto transatlántico. Yo me encuentro en la ciudad de Bariloche y la doctora Angélica se encuentra en la ciudad de Sevilla, España. Así que vamos a esperarla un poquito. Hola Ignacio desde Argentina. Yadal sí se va a la red de ella, pero la vamos a esperar. Estas cosas del internet son así. A mí me venía pasando al inicio de los tintos mucho, mucho eso, hasta que pude como organizar de otra manera el tema de la red.
Bueno, si les surge alguna pregunta en relación a qué puede hacer un antropólogo, un trabajador social, alguien de las ciencias sociales en vinculación con el autismo, este es el momento de hacerla. Hola, Ignacio, antropólogo y padre de 3 hijos con condición autista. Gracias, gracias por tu comentario. Gracias, Maru, por la paciencia. Sí, yo espero que ustedes no se me vayan a ir, sino que sigamos esperándola. Ya le pusimos un mensajito de que la esperamos y que ella tranquila se conecte con su red. Y bueno, mientras tanto, les cuento como algunas preguntas que tengo en mente para hacerle a la doctora Angélica. Primero, algo de lo que hoy queremos hablar sí o sí es cómo es la mirada desde las ciencias sociales del autismo. No solamente la mirada desde la psicología clínica, ni la mirada desde la psiquiatría, ni la mirada desde el modelo biomédico, sino cómo es la mirada del autismo como un fenómeno social. Esto es algo que quiero que la esperemos a ella pacientemente y que se lo podamos preguntar. Su trabajo es maravilloso, realmente muy enriquecedor. Si alguno no pudo ver las historias anteriores, donde comparto el link donde se puede descargar gratuitamente el trabajo doctoral de la doctora Angélica, escríbanme en un mensajito y se los comparto. O tal vez al final de este vivo pueda dejar el link y ustedes lo copien y vayan a leer su trabajo maravilloso, ameno de leer y realmente muy enriquecedor tanto como escucharla a ella, así que la vamos a seguir esperando un poquitito más. Ahí creo que la vamos a tener de vuelta. Allá la estoy esperando. Bueno, algo más que nos quieran compartir, quienes nos están viendo, desde donde nos ven, desde donde nos escuchan. A ver, a ver, a ver. Hola Dani. Hola desde Chile, Colombia, mi país de origen. Hola Miri. Bueno, hay personas maravillosas que conozco que nos están escuchando en este momento. Ahí estás, Angélica. ¿Nos escuchas bien? Hola, hola. Ahí volviste. ¿Me puedes escuchar bien? Bien. Un poquitito más. A ver. Bien. Hola, hola. Ay, que he escuchado algo. Ahí volviste. Desde México, Buenos Aires. A ver, vamos a esperar un poquitito más para ver si podemos enganchar a la red. A veces estas cosas suelen pasar. Bueno, ustedes seguramente son nacidos de otros vivos de Instagram donde a veces estas cosas también suceden. Por eso, mientras esperamos, vamos con un rico café. Vamos a ver a Angélica. Bueno, si nos quieren seguir contando desde dónde están, yo acá los leo. Si tienen preguntas para hacer también, que le quieran hacer a la doctora Angélica. Yo soy una persona muy perseverante, así que voy a seguir esperando un poquito la red. Y bueno, esto que les decía hace un ratito, si alguien está interesado en leer su trabajo y por ahí no vio las historias anteriores, me puede escribir un mensajito interno que con gusto los oriento al link de descarga. Hola desde Canarias, sí. Bueno,
La tenemos. Hola, Angélica, ahí te estamos viendo de nuevo. Hola, hola. Ahí estás, de a poquito te voy escuchando. Tenemos una red un poco débil, al parecer. Bien. Gracias, Luz, por decir que nos esperan de Aprenditeando. Vale la pena totalmente. Si vieron que las cosas buenas se hacen esperar, así que vamos a tener un poquitito más de espera. Mm, bien. Por lo que veo, Angélica está haciendo todo su mayor esfuerzo para encontrar una buena conexión, así que vamos a esperarla. Quienes no puedan esperar, porque es entendible también a veces que esto pase, espero que quede grabado el tinto y nos puedan ver después. A ver. Bueno, y lo sigo leyendo. Si quieren irme escribiendo, lo sigo leyendo. Hace un ratito decía a Mujer Asperger que tenemos pendiente nosotras un encuentro. A ver, vamos a responder a Angélica. Y vamos a ver si es posible y si no, nosotros tendremos que hacernos un tema en vivo para ir charlando entre todos y tomarnos este café. Bien. ¿Alguno más quiere contarme dónde están? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere ir por una taza rica de café? No sé si son tan amantes del café. Sí, totalmente, lo tenemos pendiente y con Cintia también. Es algo que me encantaría. Le estoy respondiendo a Mujer Asperger, yo veo mucho sus vivos. Tiene unos programas también con el doctor Ernesto Reaño que son maravillosos, que se llama Haciendo Puentes, si no estoy mal. Y bueno, tiene unos vivos increíbles. Así que también la invito a que la sigan y que vayan a ver sus vivos porque son excelentes. Vamos de vuelta a ver con Angélica. Una vez más, si no, vamos a tener que nosotros hacernos como un un tema al aire. Bien, creo que realmente hay algo que falla con su red. Un mate por acá y café también, o café con mate. Hay muchas personas que los mezclan. Yo cuando hago eso tengo taquicardia. Así que bueno, vamos esperando un poquito. ¿Quieren ir haciendo alguna pregunta, algo que vayamos charlando mientras tanto? Esperamos a Angélica. Y si no, nosotros no perdemos la posibilidad de encontrarnos. Hola Zaira, hola Talos. A ver, ¿quién más tenemos por acá? Ornella. Bien. A ver, a ver, a ver. Bien, vamos a esperar un poquitito más. Seamos perseverantes. Ok. Bueno, nos dice Luz de Aprenditeando que ya leyó la tesis de la doctora Angélica, que le encantó, que le ayudó muchísimo, le dio un marco a las apreciaciones sobre el autismo. Es cierto, da una perspectiva totalmente distinta y enriquecedora. Bien, dice Yaida que siempre se dice que el autismo no es genético, pero ella lo ve en sus hijos y es genético. En Corrientes Nambi nos dice que toman, sí, tal cual, toman mate.
que le encantaría comenzar la pregunta con la pregunta que yo planteé. Perfecto. En realidad es algo que yo no quisiera desarrollar, es algo que quisiera que desarrolle la doctora Angélica, su tema central, pero algunas cositas que les puedo ir contando al respecto son las siguientes. Primero, estamos muy acostumbrados a tener una visión únicamente biomédica del autismo. Estamos acostumbrados también y hemos sido instruidos los profesionales también, por lo menos en las primeras aproximaciones hacia el autismo, en considerarlo como un trastorno únicamente, como una visión médica muy hegemónica. Otra cosa que también nos ha sucedido es que estamos acostumbrados a no cuestionarnos sobre las explicaciones, la conceptualización que se da acerca del autismo. Y entonces eso hace que tal vez hayamos pasado mucho tiempo desapercibido el hecho de que las muestras en las investigaciones estaban sesgadas en relación al género, que la ciencia también presenta un sesgo en relación al género y que cada día se están haciendo un poquitito más cargo de esto. Y que nosotros, los clínicos, aprendemos a detectar sintomatología también con un gran sesgo de género. Entonces, esto es algo como que tenemos que ir rechequeando todo el tiempo y cuando la doctora Angélica habla en relación a las metáforas que hay en relación al autismo, habla también en una parte de su tesis sobre las metáforas que nosotros los profesionales tenemos en relación a la identificación, a la intervención y al acompañamiento del autismo. Así que da como otra mirada, una mirada al autismo como un fenómeno social, no únicamente como un fenómeno biomédico. Y hace algo maravilloso en su tesis que es todo el tiempo da voz a la persona involucrada que es la persona autista, hablando de sí misma, hablando de las situaciones que le suceden, estudiando su narrativa, estudiando el desenlace que tiene su narrativa y la representación que genera su narrativa en la propia persona y en el entorno. A ver, dice Yula, quiero preguntar qué tanto influye la cafeína en los comportamientos. No, no te podría responder eso exactamente, no es el área, digamos, fuerte mía, la parte bioquímica, entonces no sería la persona adecuada para respondértelo, pero lo voy a tener en cuenta y puede ser una pregunta para un próximo tinto. Bien, vamos a ver a Angélica ha vuelto. Uf, es un segundo que no te... Ahí está. A ver. Hola, Hola, ¿me por escuchas fin. bien? Bueno, no te Sí. preocupes, acá te estábamos esperando, Oh, tomando, disculpa, porque es que no sé qué ha pasado, que se ha ido a internet, ahora he tenido que cambiar de dispositivo, ahora el dispositivo está sin cargar. Dios, disculpa, porque no pasa nada, ese es un momento distendido de compartir, es algo que pasaría en una charla también si lo pudiésemos hacer presencialmente. En tu ausencia estuvimos charlando con algunas personas que iban colocando algunos comentarios sí, y acordamos iniciar con la primera pregunta, así que yo sí, voy a ir acá a, a mi resumen y la primera pregunta es que nosotros estamos acostumbrados a ver el autismo o a pensarlo, a estudiarlo desde un modelo biomédico, ¿no? Desde un sí, modelo muy como muy estructurado en relación también a la patología. Y le comentaba a las personas que nos están viendo que hay otras formas de ver también el autismo, más allá solo de este modelo,
que este modelo también ha tenido sesgos en relación a las muestras, en relación a la conceptualización, en relación a la transmisión de información, y que de eso nos estamos empezando a percatar recién ahora, en el último tiempo, pero que esa pregunta la ibas a poder responder muchísimo mejor tú en relación a cómo ver el autismo desde un modelo social, ¿no? No solamente desde el modelo biomédico. Vale. Mira, te cuento un poco. El trabajo que hice con la tesis implicaba precisamente hacer una búsqueda, ¿no? de qué es el autismo y qué ha sido el autismo históricamente, ¿no? Entonces, es muy curioso porque todos los escritos que yo empecé consultando y sin tener mucha idea, porque yo no soy clínica, precisamente sobre temas de diagnóstico, sobre temas del abordaje médico del autismo, el papel de la psicología, de la psiquiatría y demás, eran siempre desde un punto de vista muy individual, ¿vale? De manera que se veía el autismo como un elemento que se encontraba dentro de la persona, ¿no? Muy patologizado y muy patologizante. Entonces, eso ya de por sí da un poco una imagen de cómo el autismo es considerado socialmente, ¿no? Cuando en la literatura científica se dedican a describir y a narrar cómo se explica el autismo a nivel taxonómico y como criterios diagnósticos, a la hora de hacer esa descripción, mayoritariamente se han basado en sujetos varones, lo que implica de por sí ya un sesgo en la descripción de la categoría, pero al mismo tiempo a la hora de contarlo también existe como una visión muy mítica del autismo, porque a la hora de relacionar precisamente esas publicaciones y demás, pues bueno, cuando se habla de las primeras descripciones del autismo, en muchos casos se habla o se referencia a Kanner y Asperger, pero muy poquito se hace referencia, por ejemplo, a Zuccarello, que es una mujer que precisamente por el hecho de ser mujer seguramente su escrito no tuvo más trascendencia, y el hecho de que fuera rusa, de que publicara en ruso y de un poco el contexto histórico y geopolítico del momento, pues seguro que tuvo también que ver con que sus escritos sobre autismo pasaran más desapercibidos y se considera a los padres de la categoría clínica de autismo a Kanner y Asperger, ¿no? Haciendo matizaciones en sus descripciones clínicas. La aportación que pueden tener las ciencias sociales, la antropología en particular, a la hora de analizar el autismo es sobre todo, yo creo que tiene que ver con aportar esa perspectiva histórica del autismo, ¿no? Y ver cómo el autismo no es un elemento esencial o es un elemento inmutable, sino que es una categoría que ha ido cambiando a lo largo de los años y que se ha entendido de diferentes maneras, cuya intervención ha sido distinta también por parte de los profesionales desde los inicios de la categorización en el siglo XX, a mediados del siglo XX, y a posteriori, ¿no? Cómo han ido cambiando, cómo la evidencia científica ha ido mostrando diferentes formas de intervenir y qué cosas no deben hacerse para trabajar con estas personas, ¿no? El paso precisamente a un modelo social, desde mi punto de vista, implica ver el autismo no solo como un elemento de la persona, sino como algo que está ubicado en un contexto. En el momento en el que se le da contexto, se contextualiza y se tiene una perspectiva histórica, se relativiza también la propia categoría y se pierde esa idea de naturalidad, ¿no? de que es algo que está ahí y que no es cambiable o que es algo permanente, ¿no? Y luego también hay una cuestión y es la propia percepción de las personas, ¿no? Cuando hablamos en antropología de la percepción social de algo, es porque ese algo tiene obviamente una serie de rasgos y una serie de componentes, pero casi tan importante como esos componentes internos es cómo es percibido por las personas.
y cómo es tratado, cómo se observa, cómo se ve, si es algo positivo, es algo negativo, es algo deseable o es algo de lo que hay que huir, ¿no? Es un poco Sí. esa sensación o esa percepción desde fuera. Bien, yo les comentaba a las personas que nos están viendo y escuchando que tu tesis para mí había tenido eso maravilloso de que le das mucha voz a la perspectiva de las personas y a las narrativas. Que eso Ujú. fue algo novedoso porque es algo que recién ahora vemos que sucede mucho más de la importancia de dar la voz a quien realmente la tiene, ¿no? Y es la persona, eh, digamos, autista en este caso. Dentro de esas narrativas, Angélica, ¿qué fue lo que más te sorprendió cuando pudiste hablar con todas estas mujeres y con las familias y con la sociedad? ¿Hubo como cosas que te sorprendieran o que dijeras, no había pensado que esto fuese así? Continuamente. Y de hecho fue casi algo que me ocurrió desde el principio hasta el final, porque cuando tú inicias un proceso de investigación, sueles pensar que vas a tener un resultado X, ¿no? Y cómo llegas a ese resultado X, pues es absolutamente impredecible, pero lo sorprendente es que a medida que iba avanzando hacia ese objetivo, cada vez me encontraba más valles y más picos y daba giros inesperados y había encuentros o revelaciones que me cambiaban la perspectiva completamente, porque a lo mejor, mira, me ocurrió en un caso que además era de esperar, ¿no?, que las personas con autismo pues revelaran cosas que los profesionales habitualmente no ven, ¿no? Y yo estaba buscando precisamente eso. Pero es que en el caso de los propios profesionales también detecté muchas cosas contradictorias, muchos elementos que no esperaba encontrar y que fueron verdaderas sorpresas, ¿no? Y te puedo poner varios ejemplos. Mira, Sí, por yo favor. recuerdo cuando empecé precisamente en este proceso, empecé leyendo descripciones clínicas de personas que yo conozco. Entonces, me resultaba muy curioso que a la hora de leer un informe, pues había en concreto el informe de un chico con autismo de 17 años, en la que lo describía como un sujeto incapaz de dominar sus emociones, de carácter algo irascible, poco paciente, una persona que tenía determinadas obsesiones, que tenía un comportamiento poco ajustado a lo mejor para su edad, porque le gustaban cosas que eran muy infantiles y tenía muchos estallidos, ¿no? Era una persona que tan pronto estaba muy feliz como estaba muy triste, ¿no? Y como con muchos altos y muchos bajos. Cuando yo conocí a esta persona, y pues le pregunté, ¿no? Y pues cómo eres, qué cosas te gustan, no sé, descríbete un poco pues de una manera más personal, porque además yo todos los encuentros que tuve los planteé de una manera muy natural, en plan de, mira, si te apetece hablar, estoy haciendo una tesis, es un tema muy introspectivo, muy de emociones, muy de ver cómo se sienten las personas, si te apetece hacerlo y tal. Y fue casual que este chico quisiera participar y lo que descubrí no tuvo absolutamente nada que ver con la descripción que yo había leído previamente, ¿no? De una manera muy patologizante de describir a una persona, de describir sus carencias, sus déficits, las cosas que no hace bien, pero en ningún momento se hablaba de sus cualidades, de sus potencialidades o de por qué hacía determinadas cosas, ¿no? Y esta persona en particular tenía muchísimas inquietudes con respecto a una serie de dibujos animados. Entonces, todo lo que tenía que ver con esa serie de dibujos animados le alucinaba, con lo cual eso le generaba un estado de ánimo, de euforia y de satisfacción tremenda. Y cuando, por el motivo que fuera, pues no podía ver esos dibujos, pues se sentía deprimido, se sentía un poco cansado, no, un poco apático, no tenía, pero era una persona que tenía muchas actitudes, por ejemplo, en el ámbito del dibujo.
Entonces, en el ratito que estuvimos hablando, pues me estuvo contando que le gustaba mucho dibujar y tal y cual, y en ese momento me empezó a enseñar los dibujos que él hacía. Y claro, de la descripción clínica inicial a la persona que yo conocí había un abismo. O sea, Sí. eran personas completamente diferentes, ¿no? Y como ese me pasó en varias ocasiones, pero al final, claro, cuando tú te basas o haces una descripción específica de las carencias, del déficit, ¿no? En el mundo de la discapacidad eso es muy habitual. Se habla mucho de carencias, de déficits, de ámbitos en los que la persona tiene necesidades o dificultades, pero no se habla tanto de los aspectos positivos o de los puntos fuertes que tiene esa persona. Entonces, el hecho a lo mejor de darle contexto a esa persona, de ubicarla, de describir, de por qué hace estas cosas y por qué no hace otras, o más allá de que luego la conducta pueda ajustarse y demás, que eso ya es un tema que hacéis los psicólogos y lo hacéis muy bien y yo no me veo. Pero al final, a la hora de describir, la persona que tú te imaginas es completamente diferente, ¿no? Porque cuando tú lees esa descripción negativa, te predispones negativamente a todas las cosas malas que te están advirtiendo. Cuando, si tú no tienes esa imagen negativa, la manera en la que tú afrontas esa entrevista con esa persona es completamente diferente, ¿no? Y entonces, al final es un elemento que se basa mucho en la empatía, ¿no? En el ponerse en el lugar del otro y el entender que todo el mundo tiene una serie de necesidades y todo el mundo tiene necesidad de una serie de apoyos y de una serie de herramientas que les faciliten el desarrollo de una vida plena, ¿no? Más allá de elementos discapacitantes por supuesto, retos muy importantes a los que se encuentran a los que se enfrentan las familias, por ejemplo, ¿no? De personas que tienen muchas complicaciones a la hora de la conducta y demás, ¿no? Pero al final el planteamiento que yo he propuesto en la tesis es que ese acercamiento a la persona eh, sin tener esos prejuicios, lo que aporta es algo positivo para ambos, para el profesional, porque no tiene ciertos estereotipos a la hora de tratar con esa persona, porque además es muy importante el papel de los profesionales, es muy importantísimo vuestro papel, porque de vosotros dependen muchos elementos, ¿no? Entonces, el hecho de que las personas estén formadas, de que tengan cierta sensibilidad a según qué cuestiones, que tengan la mente abierta también, ¿no? Yo recuerdo cuando conocí a Carmen Molina, la presidenta de CEPAMA, de una asociación de mujeres autistas autorrepresentadas, me rompió los esquemas completamente, porque empezó su charla diciendo cerrar los ojos y pensar en una persona con autismo. Dice, apuesto el dinero que llevo en la cartera a que todos habéis pensado en un niño que se está balanceando, que tiene ruidos colálicos permanentes, que necesita una estimulación muy fuerte para sentir las cosas, una descripción muy estereotipada de una persona con autismo, ¿no? Y ella terminó diciendo, yo soy una persona con autismo, ¿no? Soy una mujer de mediana edad, tengo hijos, estoy casada, tengo trabajo, y era como, Dios, esta mujer está rompiendo la imagen social que había históricamente sobre el autismo era la que ella había descrito, ¿no? Y el hecho de que ella se mostrara en un escenario así a carne viva, explicando que, oye, que es que yo también, a mí me pareció una cosa absolutamente disruptiva, porque ni yo misma lo esperaba, pero luego hubo muchos profesionales que eran como, es que yo no sabría cómo afrontar esto en una consulta, es que no tendría ni idea, ¿no? Entonces, en fin, que al final son retos y son elementos que yo creo que se tienen que tener muy en cuenta para intentar llegar a todos los casos, ¿no? Sobre todo aquellos casos que son más urgentes, que implican un sufrimiento importante y que, bueno, que a veces ponen incluso en riesgo la vida de algunas personas, ¿no?
Sí, tal cual. Ahora, antes de seguir, quisiera comentarte dos cosas que nos escribe acá. Una es Leslie, que dice, tuve un jefe que contrataba a hombres autistas, programadores y solo mujeres neurotípicas para atención al público. Luego se dio cuenta que no podían comunicarse y me contrató a mí, mujer y autista. También nos dice Leslie, mi jefe, decía que nosotros teníamos un propósito, que podíamos ser excelentes en áreas específicas que solo tenía la sociedad que verlo. Es, es Claro. así. Pues sí, justamente. O sea, al final, mm, yo creo que todo el mundo tiene algo que aportar, ¿no? Nosotros en la asociación en la que trabajo mucho en la plataforma de empleo y ahí hacemos muchas acciones para empoderar a las personas en la búsqueda de empleo, a personas con autismo, que mayoritariamente son varones, pero también viene alguna mujer en situación de desempleo y le acompañamos en ese proceso, ¿no? Y siempre hablamos en términos de talentos, ¿no? De todo el mundo tiene un talento para algo, todo el mundo sabe hacer algo mejor que alguien, ¿no? Entonces, tenemos que fomentar esas cosas, ¿no? Y un poco ese proceso de acogida inicial tiene que ver con tú qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Porque hubo también durante un tiempo, y hablando en perspectiva histórica, Karen, hubo un tiempo, al menos aquí en España, hace muchos años, te hablo como hace 17 años, que se puso muy de moda que todos los ayuntamientos sacaran cursos específicos para personas con discapacidad sobre jardinería. Entonces, se daba la circunstancia de que la mayor parte de los jardineros municipales de cualquier ayuntamiento era una persona, un varón, que tenía una discapacidad. Y, curiosamente, nadie les había preguntado si les gustaba la jardinería, si tenían intereses en ese ámbito o no. Tal Y cual. yo recuerdo que en una charla precisamente sobre temas de empleo y autismo, escuché a Rosa Álvarez, a la directora técnica de la Federación Autismo Andalucía, que ella comentaba cómo a nadie se le había ocurrido preguntar a las personas si les gustaba la jardinería. Dice, yo conozco a un varón de 50 años que ha trabajado de jardinero toda su vida y odia las flores, odia las plantas, no comprende por qué se mueren las plantas y tampoco es una persona que tenga una cualidad especial, ¿no? O alguien que tenga ese interés o algo así. Entonces, ella lo que planteaba precisamente era que a las personas había que orientarlas hacia su futuro laboral en función de sus propios intereses. Y con esto enlazo con lo que te contaba del tema del dibujo, ¿no? De este chico que conocí. Hay muchísimas personas con autismo que tienen talentos tremendos, que están por explotar y que verdaderamente podrían ser personas que realicen una aportación a la sociedad en la que viven, una aportación valiosa, ¿no? Y no es solamente estar, sino que es aportar algo a los demás. Y de hecho, la propia portada de mi tesis está hecha por una chica que es autista, que tiene un blog muy chulo que se llama Asper Revolution, y ella, Monse, cuando yo le mandé la tesis, le dije, mira, yo me gustaría que la tesis tuviera una portada chula. Me gustaría un dibujo bonito y tal. Digo, yo te voy a mandar el manuscrito, tú te lo lees y hazme una propuesta. Y fue eso lo que hizo, ¿no? Y cuando me mandó el primer dibujo, aluciné, porque era justo lo que yo creo que mejor evidenciaba el contenido de la tesis, ¿no? Una persona diferente en el centro de una escena, rodeada por un montón de personas que la miran de una manera condescendiente, que la miran con pena, que la miran con orgullo, con admiración en algunos momentos, y diferentes roles, diferentes tipologías de personas que la rodean, ¿no? Entonces, me pareció una cosa muy metafórica que encajaba muy bien con la tesis y al final es una manera también de reconocer que obviamente estas personas tienen competencias laborales y que tienen posibilidades de realizar aportes valiosos y así fue, ¿no? Y fue una colaboración obviamente remunerada y yo encantada de la vida porque no será la última vez que cuente con ella para esto. Tal cual. Yo te escuchaba y pensaba, y era algo que también había comentado un ratito mientras te habíamos esperado, cómo a nosotros los profesionales nos forman pensando por lo menos en esto de los intereses
digamos, de los talentos, cómo los vemos desde otro lado de interés restringido, hay que correrlo, hay que flexibilizarlo, pero nunca hay que potenciarlo, ¿no? Y que realmente cuando ya llegamos a este camino es porque hemos explorado mucho, porque hemos sido curiosos, porque encontramos libros y materiales que nos dan una perspectiva distinta, colegas, como en este caso hablar contigo, que nos dan una perspectiva distinta de, hey, si hago algo muchas veces que me interesa, es un talento también y lo puedo potenciar, puede llegar a capitalizar económicamente ese talento y puede ser lo que haga después como una salida laboral porque se me da bien, porque me gusta, porque lo disfruto. Y es algo que muchas veces no estábamos acostumbrados, nos habían entrenado en hay que flexibilizar porque las personas son flexibles, porque no puede estar haciendo todo el tiempo lo mismo, lo que le gusta, ¿no? Porque no es algo que hace porque le gusta, es porque no puede parar de hacerlo. Y es una a seguir como en el camino, mirando que la misma situación puede verse desde múltiples perspectivas. Hoy estamos en esta perspectiva y capaz en 10 años más adelante estemos en otra cuando tengamos más información, ¿no? En relación a esto de los intereses. Pero qué importante lo que nos dices y me hace pensar un poco, Angélica, si tuviésemos que como enumerar cuáles son los factores sociales que influyen en el autismo, en tu concepto, ¿cuáles serían aquellos factores que por ahí benefician a una persona autista y cuáles serían aquellos factores que por lo contrario, como están estipulados hoy, le generan barreras o límites? Qué difícil eso. Es muy difícil enumerarlos todos, pero si te parece, por hacer un poco un recorrido que tenga sentido, eh, esos aspectos sociales van desde la propia persona, de cómo se ve, cómo se desenvuelve, cómo socializa, de qué forma se relaciona con los demás, si tiene o no una red de apoyo, si al final la persona con autismo es una persona que tiene una serie una condición y una serie de puntos fuertes y de dificultades que condicionan su calidad de vida. Entonces, desde esa propia persona, de cómo se contextualiza a sí misma, cómo se ve, qué cosas cree que puede hacer y qué cosas no, ahí ya hay elementos sociales que tienen que ver con autopercepción, autoconcepto, que tienen que ver con posibilidades de ser, ¿no? En la escala siguiente estaría su propia familia, ¿no? Hay familias que aceptan a sus hijos con autismo y que potencian sus cualidades y hay otras que tienen dificultades a la hora de enfrentarse a que su hijo no encaje en esa idea de normalidad, ¿no? Que suele existir o que tengan que a lo mejor dar explicaciones sobre determinados elementos, determinadas rarezas, pues al resto de la familia, a los abuelos, a los tíos, y que no exista esa aceptación y ese respeto, ¿no? Eso es un elemento absolutamente imprescindible. Más allá de la familia, hablaría, por ejemplo, de el tener una red de apoyo, un grupo de amigos, un ámbito en el que tú puedas ser tú mismo sin camuflar y que puedas desenvolverte con soltura, con confianza y comentar cosas que te ocurren, que te preocupan, que te hacen sentirte alegre o que en un momento determinado te supongan cierta tristeza, ¿no? El hecho de contar con esa red de apoyo influye de manera determinante en la calidad de vida de la persona y de cómo esa persona pueda desenvolverse a medida que va creciendo, ¿no? Si pensamos también desde un punto de vista evolutivo, obviamente no es lo mismo hablar de una niña de 5 años, pues que a nivel normativo pues tiene una serie de características que corresponden con su edad física, que una mujer de 20 años y una mujer de 50. Están en momentos vitales completamente diferentes. Aspectos sociales del autismo no se quedan solamente en esos círculos de confianza, sino que van más allá y tienen que ver con otros agentes que se sitúan fuera de la persona. Tienen que ver con los profesores, tienen que ver con las personas que trabajan en servicios sociales y reciben atención desde servicios sociales, con su médico, su psicólogo, su terapeuta, con todas las personas de las que reciben algún tipo de información o de feedback sobre te sientes así porque o
eh, esto que te ocurre se denomina tal, o son todos esos agentes externos que generan inputs en la persona, ¿vale? Y luego existe también una consideración general que es un poco el contexto a nivel social más amplio, ¿vale? El contexto macro tiene que ver con cómo el resto de las personas me ven, cómo el resto de las personas me aceptan o no, cómo entienden que yo vivo mi vida y si eso es correcto o no para ellos, y de dónde viene todo esto, ¿no? Esta idea de moral social, de que todo el mundo tiene un recorrido determinado, de, bueno, pues eres joven, pues tienes que estudiar, luego tienes que casarte, luego tienes que tener niños, y un poco todo ese desarrollo convencional, que suele ser habitual, pero que no siempre es el mismo para todos, ¿no? Entonces, el hecho de que se produzcan determinados desafíos a esa normalidad social, que cuestionen un poco esa idea de uniformidad, de que todo el mundo tenga el mismo tipo de vida, que todo el mundo haga las mismas cosas, que todo el mundo tenga los mismos intereses, todo eso a nivel macro supone como un desafío muy importante, porque es una manera de ver que hay otras formas de ser posibles. Y es muy complejo eso, ¿no? Porque al final las personas, todas las personas, aprendemos en base a estereotipos, y esos estereotipos se encuentran en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, cuanto más seamos capaces de identificar esos sesgos en nosotros mismos, más fácil será que podamos tener una mente abierta y poder ver toda la diversidad que existe en la sociedad, con respeto, con tolerancia y con aceptación, ¿no? Que al final, en casi todos los relatos que yo expongo en la tesis, subyace precisamente eso, ¿no? En plan de, ya muchas personas no quieren nada más que se las acepte tal y como son, ¿no? Y es un elemento tan sencillo, tan simple, tan potente al mismo tiempo, porque es una reclamación brutal, ¿no? Que una persona levante la mano y diga, oye, yo en realidad lo único que quiero es que me dejen ser yo misma, ¿no? No tener que ocultarme, no tener que comportarme de una manera que no se corresponde a quién soy yo, ¿no? Entonces, es una reclamación tremenda. Y yo creo que todo eso se ha ido también conformando dentro de esta evolución histórica del autismo. Todo esto está cambiando muchísimo en los últimos años. Y en el contexto español, que yo es el contexto que más conozco, aunque procuro leer mucho sobre qué cosas pasan fuera, se ve exactamente lo mismo, ¿no? Como cada vez más personas con autismo, en particular mujeres, están cada vez más levantando la mano en plan de, oye, que yo estoy aquí también y yo también soy autista y voy a contarte qué necesito para poder vivir en este mundo que para mí es hostil, no me comprende, no me da lo que necesito y a veces incluso me resulta hiriente, ¿no? Que en ocasiones me provoca dolor físico, dolor psíquico, dolor en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Cada vez más mujeres están reivindicándose y están proponiendo precisamente también a nivel social y a nivel político una dedicación especial y una forma de que comprendan mis necesidades, porque yo soy una persona y como tal tengo unos derechos humanos, ¿no? que deben ser respetados, ¿no? Y esto tiene también mucho que ver con el modelo social del que hablábamos al principio, y es que al final el modelo social tiene mucho que ver con el modelo de derechos humanos, ¿no? Y de cómo a nivel social se tienen que dar respuesta a según qué necesidades, y eso se tiene que respetar y que contemplar para todas las personas, ¿no? Y precisamente cuando hablamos de colectivos vulnerables, como sería el caso de las personas con autismo, hombres y mujeres, mmm, yo creo que es esencial que se tenga en cuenta ese marco de referencia, ¿no? Porque al final es como el mínimo común que debería de existir en todos los países, en todos los lugares, y que sería la base de una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa, y que
pueda proveer a cada persona de todo aquello que necesita, ¿no? Que yo creo que sería como en el ideal de sociedad, sería hacia lo que tendríamos que tender, ¿no? Esa es un poco Totalmente. mi opinión al respecto. Perdón si te hago una pregunta que no tiene nada que ver, pero si se nos llega a cortar el vivo, ¿puedo contactarte de nuevo para que terminemos? Claro, Ah, sí, bien, sí, faltaría más, claro, claro. pero Sí, que por una cuestión de tiempo, capaz en algún momento nos va a avisar. perfecto. Dentro de este colectivo vulnerable, Angélica, ¿cuáles por ahí encontrado, o en qué personas has encontrado mayor vulnerabilidad? En los niños, tu tesis, ¿no? En los niños, en los adultos, de qué género, o identificados con qué género, o digamos, con qué características es la pregunta. ¿De la población has encontrado más vulnerabilidad? Vale. Pues mira, yo diría que hay como diferentes niveles, ¿no? En general, todas las personas con autismo se encuentran en una situación de riesgo, ¿vale? De riesgo porque precisamente a causa del autismo y de la falta de comprensión del contexto que les rodea, tienen muchas más probabilidades de tener problemáticas de todo tipo frente a una persona neurotípica, ¿vale? Partiendo de ese punto, te diría que en el caso de las personas adultas, ¿vale? Un poco en la muestra en la que yo he estado trabajando son las personas más vulnerables, porque al fin y al cabo los niños en la actualidad, precisamente por la cantidad de reciclaje profesional, la cantidad de oferta formativa que hay ahora, oferta formativa además específica para personas con autismo y tal, ¿no? Yo en una ocasión me comentaba una madre de un chico de 50 años que tiene autismo que si ella hubiera tenido a su hijo ahora, la situación habría sido completamente diferente, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que obviamente el trabajo que se hace con niños es esencial a la hora de prevenir, pero considero que precisamente por ser niños y por estar en la época en la que estamos y estar mayoritariamente apoyados por sus familias y demás, quizás sus niveles de vulnerabilidad son menores. Entonces, creo que precisamente son las personas en la etapa adulta y las que reciben un diagnóstico tardío, con todo lo que eso implica, son las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y dentro de ese colectivo, precisamente el colectivo de mujeres, creo que está como un paso por delante a nivel de vulnerabilidad, ¿no? Porque las mujeres, al fin y al cabo, en la sociedad en la que vivimos, enfrentamos muchísimas situaciones de discriminación, situaciones de desigualdad, que tienen que ver directamente con nuestro sexo, nuestro género. Entonces, en este sentido, el autismo no es una excepción, sino que sería un elemento más a tener en cuenta y a considerar. Y aquí yo hace unos años asistí a una formación que para mí fue un punto y aparte en mi carrera, que era precisamente sobre feminismo e interseccionalidad, ¿vale? Era un curso que obviamente no tenía nada que ver con autismo inicialmente, que eso suele pasarme mucho, ¿vale? Que hago formaciones que no tienen nada que ver con el autismo, pero luego resulta que tienen una aplicación directa en el ámbito del autismo, ¿no? Y es como una cosa, Sí. es llevarte a otro campo algo que funciona ya y precisamente en ese curso sobre feminismo e interseccionalidad, pues me di cuenta de que había muchas mujeres que venían trabajando el hecho social de la desigualdad entre sexos, venían trabajándolo históricamente desde hacía muchísimos años y precisamente desde el feminismo negro se hacía alusión a la interseccionalidad, a la mirada interseccional para poder analizar a la persona en el contexto, ¿no? Y cómo determinados privilegios y determinadas opresiones atraviesan a esa persona en modo de ejes, ¿no? Y hacen que viva una situación personal única y absolutamente exclusiva, ¿no? Entonces, esa mirada interseccional es una mirada que contempla el género, contempla la clase social, contempla
la raza, contempla el lenguaje, si es un lenguaje minoritario o no, la etnia, si perteneces a un colectivo minoritario o no, la religión, la clase social, el tema económico, la geografía, ¿no? El norte y el sur, ¿no? De todas esas diferencias y todos esos elementos que hacen que si tú piensas en un círculo, ¿vale? Y lo partes a la mitad, todo lo que esté por encima de esa raya imaginaria serían privilegios y lo que está por debajo serían opresiones. Entonces, se produce la interseccionalidad. Hay una autora que escribió muchísimo sobre ello y que fue la pionera, que era Kimberly Crenshaw, pero luego ha habido otras autoras posteriores, como Patricia Hill Collins, que han intentado precisamente plasmar gráficamente esa imagen, ¿no? Esa imagen es eso, un círculo con una línea en medio que separa el privilegio de la opresión. De manera que, si pensamos, por ejemplo, en la clase social, el hecho de tener muchos ingresos económicos estaría en la parte superior del círculo y ser pobre estaría en la parte de abajo. La persona estaría en el centro. Y al final, si tú piensas en una mujer autista, mayor de 50, de clase media, que viva en la periferia, que reciba una renta mínima de inserción, que esté desempleada, que sea una persona sin discapacidad intelectual. Al final hay diferentes elementos o diferentes ejes que te hacen ver a la persona de una manera muy concreta, ¿no? Y que hacen que tú, cuando trabajes con esa persona, no tengas en cuenta exclusivamente si es neurotípica o si tiene autismo, sino que consideres todos esos factores que unidos hacen que esa persona sea más o menos vulnerable y que requiera una serie de apoyos u otros. Esa mirada interseccional, como te digo, se aplicaba a la hora de identificar desigualdades entre hombres y mujeres, ¿no? Y cuando yo vi esto, me quedé pensando vale, que sí, que claro, que entre hombres y mujeres hay muchísimas dificultades, muchas diferencias y muchas desigualdades, pero que este mismo análisis podía llevarse al ámbito de la discapacidad y aplicarse de una manera que podría ser interesante, por ejemplo, a la hora de establecer un plan de apoyo, a la hora de diseñar un plan de apoyo individual para una persona con autismo. El hecho de considerar elementos como los ingresos familiares, el tema de la salud, ¿no? Si existe buena salud, existe mala salud, o si existen posibilidades de acceso a un servicio médico o no, ¿no? El hecho de poseer una vivienda o no poseerla, de vivir en la ciudad o vivir en un ámbito rural, ¿no? Son elementos que siempre son dicotómicos y que uno tiene unas características positivas frente al otro, ¿no? Un poco aplicado de manera local. Y me pareció interesante el aplicar eso y de aquí salió un capitulito que escribí en un libro que precisamente se basaba en esa imagen o esa perspectiva de derechos humanos. Y el capítulo se titulaba Autismo, género y derechos humanos, una mirada interseccional, ¿no? Y intentaba precisamente poner en contexto un poco todo lo que te he contado en referencia a ese deseable, esa situación deseable de derechos humanos para todos, pero aplicando precisamente este modelo de interseccionalidad y de qué forma esa herramienta podía ser útil para los profesionales, porque casi todo lo que hago, más allá de que obviamente puedan beneficiar a personas con autismo y demás, en muchas ocasiones, en realidad, mi grupo de interés son los profesionales, porque muchas veces, precisamente con la idea de estereotipos, de ideas preconcebidas que podemos tener y demás, hay profesionales que pueden pasar por alto determinados elementos que son importantes a la hora de elaborar un plan de apoyo, ¿no? Entonces, ese ha sido un poco mi interés. Y ahora estoy profundizando mucho en un modelo muy interesante de otra mujer, de María Rodó de Zárate, que ella plantea una imagen visual
de la interseccionalidad, de manera que tú puedas trabajar a partir de lo que ella denomina mapas de relieve. Los mapas de relieve son mapas que muestran bienestares y malestares en diferentes lugares de la persona y en diferentes ámbitos, respecto a mi género, respecto a mi sexualidad, respecto a mi entorno laboral, a mi situación de salud, respecto a mi neurodivergencia, si es que la tengo, respecto a diferentes cuestiones, ¿no? Y al final, a través de esta herramienta, María Rodó lo que plantea es que tú puedas ver en una especie de eje de coordenadas dónde se encuentran los bienestares y los malestares de la persona con la que estás trabajando. Entonces, ahora estoy profundizando mucho en ese ámbito y próximamente quiero publicar un capítulo precisamente sobre esto y su aplicación a las personas con autismo, en concreto a las mujeres, ¿no? Cómo se puede hacer un trabajo específico, un trabajo en perspectiva de género para personas con autismo y que tengan en cuenta precisamente todos esos ejes que nos atraviesan a todas y que obviamente condicionan en la manera en la que estamos en el mundo y cómo afrontamos precisamente o qué recursos son los que tenemos para afrontar las dificultades que podemos encontrarnos a lo largo del día. Totalmente, y qué valioso lo que dices, me hace pensar un par de cosas, ¿no? La primera, se viene a mi mente una chica de 11 años que la estuvimos acompañando mucho en el servicio y parte del equipo estaba muy insistente en el tema de aprender a usar las toallitas higiénicas y en aprender a higienizarse en esta nueva etapa que ya estaba por llegar, estaba próxima a llegar su primer periodo. Y nunca nadie se detuvo, ni yo, en preguntar sus condiciones sociales. Hasta que una vez se acerca la mamá y dice, Karen, ¿te puedo decir algo? Y yo le digo, cuéntame, me dice, lo que pasa es que nos enseñaron un montón a cómo cambiar la toallita, qué otras opciones había, la copa, el tampón, dice, pero nosotros no tenemos ni siquiera baño. Tenemos un agujero en el patio de casa donde vamos ahí y no hay un espacio ni siquiera privado para pensar en esto. Tampoco tenemos una pileta para lavarnos las manos. Tenemos 2 baldecitos con el que nos lavamos las manos, ¿no? Y yo no me animo a contarle esto a las otras chicas del equipo. Y ahí dije, wow, o sea, qué importante, porque nosotras todas era como que dábamos por sentado que eso estaba pensando en que eso era lo básico. Después también nos sucedió, Angélica, con un nene chiquito. Varios de los programas trabajan mucho situaciones de juego, sobre todo en los más niños, en los más chiquitos, y teníamos una situación de juego que era muy físico en el piso y la enseñamos y la enseñamos y la enseñamos y grupo de padres enseñándola, hasta que una vez vino el trabajador social, por suerte para todas nosotras, y nos dicen, ¿saben que Julanito de tal en casa no tiene piso? Es de tierra, entonces no se pueden tirar los papás a hacer esto. Y cuando nieva o cuando llueve, que se moja todo el piso, es imposible. Y fue como, claro, casi que sentir mucha vergüenza por no estar atento a esto, ¿no? También esto otro que dices de los niveles de bienestar y satisfacción, es poco común muchas veces que nosotros los colegas preguntemos cuáles son los objetivos a trabajar más importantes para las personas. Estamos muy dedicados a indagarlos, pero poco dedicados a preguntar por dónde quieres empezar, ¿no? O sea, de todas cosas, ¿cuál es la prioritaria? Y desde ahí tenemos, creo que dar mucho más voz en el propio contexto, desde la evaluación hasta el contexto terapéutico, a la persona que lo está solicitando. Completamente de acuerdo. Fíjate qué importante y fíjate qué simple, ¿no? Porque al final son elementos muy sencillos, muy que en una primera entrevista pues pueden salir perfectamente y sin embargo son cosas que muchas veces damos por sentadas, pero escucha que es que eso nos pasa a todas. O sea, es que eso forma parte de la cotidianidad, porque al fin y al cabo, cuando vas a visitar a una familia o una familia viene a verte para hacerte una consulta determinada, pues tú estás centrada en la demanda que ellos te hacen, ¿no? Y puede ser una demanda explícita, y generalmente son demandas muy concretas, pero tienes que indagar un poco más sobre qué es lo que hay detrás, ¿no? de todo esto y si
¿existen las condiciones básicas para que se puedan llevar a cabo las indicaciones que tú les das o no? Yo creo que simplemente con el hecho de que seamos conscientes de que siempre se nos escapan cosas, eso hace que estemos despiertos ante este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, al final eso redunda también en beneficio de la propia persona y también a la hora, por ejemplo, de establecer los objetivos de trabajo, ¿no? Como planteabas, al final todos somos fruto de la disciplina que hemos estudiado, ¿no? Y la disciplina en el sentido estricto de la palabra implica rectitud, implica qué cosas hay que mirar y cómo hay que mirarlas, ¿no? Al final el propio nombre tiene que ver con eso. Entonces, es que es normal que nos pasen estas cosas, porque tiene que ver a cómo hemos sido entrenados, qué cosas son importantes y qué cosas no. Yo recuerdo que cuando estudié trabajo social, un elemento muy importante de mi trabajo, sobre todo al principio de mi carrera, era hacer visitas domiciliarias. Entonces yo tuve un maestro absoluto que era Valentín Calvo, que era un experto porque había hecho miles y miles de visitas domiciliarias. Entonces cuando tú entrabas en un domicilio, pues él te indicaba qué cosas tenías que mirar, ¿no? Y qué cosas eran las importantes, contando con que a lo mejor ibas a estar muy poco tiempo en ese espacio, pues en qué lugares tenías que focalizar tu interés, ¿no? Pensando desde el punto de vista de un trabajador social que a lo mejor va a visitar a una familia con pocos recursos y que tiene a lo mejor pues niños a su cargo, ¿no? Pues ¿qué cosas tenías que identificar? Pues tenías que identificar el tema de limpieza, el tema de la cocina, el tema de la higiene en general en el aseo, si es que no había, y un poco, básicamente, elementos de higiene, de ordenación de espacios, de limpieza y de ¿cómo se dice eso? De posibilidades de vivir con calidad en un domicilio, ¿no? Más allá de decoraciones y de tal, que eso luego es una cosa muy personal. Y yo recuerdo que yo asumí ese criterio y cuando iba a las entrevistas en domicilios, pues al final tienes como tus 5 elementos y yo entraba y miraba 5 sitios clave, hacía X preguntas y tal, y al final cuando salía de allí, pues era como una metodología muy, muy efectiva, ¿no? Porque podía hacer muchas visitas a lo largo de la misma mañana. Y efectivamente te ocurren cosas a veces como esa, y a mí me pasó algo similar cuando tuve que ir a un domicilio en la Sierra de Sevilla, un domicilio aislado, en medio del campo y demás, en el que no había baño. Entonces, claro, yo cuando entré en ese domicilio estaba buscando como dónde está el baño y el baño dónde está y no, y me quedé completamente pillada porque no sabía cómo avanzar en la entrevista con la familia. Además me acuerdo que era una mujer precisamente con discapacidad, con un problema de salud mental tremendo, con muchas dificultades y demás y muy pocos recursos económicos, y su marido estaba absolutamente sobrepasado por la situación, ¿no? Y yo recuerdo que afrontando con él la entrevista, yo tenía herramientas a nivel profesional para poder afrontar esa entrevista, pero el hecho de que no hubiera baño me dejó completamente desconcertada, que de hecho me monté en el coche después y era como, es que yo no sé cómo voy a hacer el informe sobre esta familia porque no sé por dónde empezar. O sea, a la hora de enumerar dificultades o sea, que entiendo perfectamente cómo te sientes porque son cosas que muchas veces damos por supuestas y que no siempre se encajan precisamente con la idea o con la realidad que podemos encontrarnos en un momento determinado. Sí, y esto puede pasar también así en o sea, lo puedo llevar como a muchísimos ámbitos, pero hay uno Sí. solo en el que me gustaría focalizar para que vayamos terminando este tinto, porque no quiero tomar más de tu tiempo este sábado, y es el siguiente. Esto te lo digo a mis colegas, me pasó a mí misma mucho tiempo y espero que no me siga pasando. Y es, muchas veces damos por sentado cuando llega un adulto, voy a enfocarme directamente en las mujeres, una mujer adulta, a consultarnos que esa persona tiene la posibilidad económica de afrontar el proceso de diagnóstico o el proceso terapéutico. Y he escuchado comentarios de decir, ¿por qué si tiene tantas habilidades lingüísticas y tiene ya una profesión o dos, o está haciendo un doctorado o un postdoctorado? ¿Cómo
que no lo puede pagar. Entonces el enfoque de la psicoterapia es, no, bueno, yo me tengo que poner en este punto para que haga un poco más de esfuerzo y lo pague. Y en realidad he encontrado que una de las mayores vulnerabilidades de las mujeres adultas con posibilidad de ser autistas tiene que ver con el empleo, tiene que ver con la posibilidad económica propia, autogenerada, tiene que ver con el que puedan como gestionar estos recursos personales para conseguir digamos, un rédito económico y que muchas veces es algo que desconocemos los profesionales de salud, ¿no? Que si puede venir a pedir el turno, puede llamar, puede como informar su situación, como que no lo puede pagar. Entonces quería focalizarme un poquito en esto, Angélica, para preguntarte si dentro del recorrido de tu tesis y la práctica profesional que haces a diario es algo que también encuentras, ¿no? Como una mayor vulnerabilidad o mayor dificultad en las mujeres, hablando de mujeres, porque podríamos hablar de hombres también, pero de las mujeres en acceder a un empleo. Sí, mira, precisamente el tema del empleo es un elemento vital para nosotros. En la asociación trabajamos muchísimo el tema de la independencia económica, porque al final, más allá de que puedas necesitar apoyos puntuales para determinadas cuestiones de la vida diaria y demás, el hecho de que cuando tú llegues a la vida adulta puedas valerte por ti mismo es un elemento clave a nivel de calidad de vida, ¿no? De no depender de tus padres, de poder tener un proyecto de vida propio, de poder emanciparte y demás, ¿no? Y en el caso de las mujeres que yo entrevisté en la tesis, era muy curioso porque en concreto en uno de los casos, los padres de esta chica habían trabajado muchísimo desde que la chica era pequeña el hecho de que fuera independiente económicamente. Entonces, cuando yo hablaba con ella, ella siempre me decía, mira, Angélica, a mí mis padres, cuando yo era pequeña, siempre me decían que yo tenía que poder pagar mis facturas sin depender de otra persona. Entonces, a mí eso se me quedó tan grabado que para mí tener una carrera profesional y dedicarme profesionalmente a algo ha sido una prioridad, por encima a lo mejor de tener familia o de tener una pareja o tal. Y en concreto, esta chica que le fascina el tema del mundo del arte y ella pues ha estudiado historia del arte y se ha centrado mucho en ese mundo, tiene una carrera profesional absolutamente brillante, hizo su tesis, trabaja en la universidad, es decir, que tiene una trayectoria profesional impecable. Y cuando ella se refiere a eso, siempre habla de cómo sus padres le inculcaron esa idea de independencia, ¿no? Desde que era pequeñita, en plan de, déjate de rollos de pensar en princesas y piensa que es mejor tener un trabajo, ¿no? Y poder ganarte la vida por ti misma, conseguir comprarte las cosas que quieras. Si quieres tener un coche, pues comprártelo tú. El ser propietaria tú de tus propias cosas y decidir en qué te gastas el dinero y en qué no. Eso es una cuestión de poder tan importante en la sociedad en la que vivimos que yo estoy completamente de acuerdo. Este es quizá el caso más interesante, pero se me ocurren muchos otros ejemplos un poco en esa misma línea, ¿no? De mujeres que han conseguido una trayectoria profesional muy importante, incluso han llegado a ocupar puestos directivos y cómo su entorno laboral ha sido tan hostil que han tenido que marcharse, ¿no? Como el hecho de que sean autistas y que tengan dificultades a lo mejor para confrontar, para poder hacer cumplir las normas o tal, sean percibidas como a lo mejor equipos excesivamente directivos, ¿no? Mujeres muy directivas, con mucho poder o tal. Esa imagen además de mujer con poder generalmente es algo negativo también en nuestra sociedad, que es muy machista. Claro, entonces, si tu equipo además es mayoritariamente masculino, pues si tú tienes un jefe que es brusco diciendo las cosas, pues tu jefe es brusco. Pero si en lugar de tener un jefe, tienes una jefa que es brusca, entonces no es una jefa brusca, es una bruja. Sí. ¿No? Que te coacciona, que tal, y es como, existe ahí como cierto desafío, o un elemento desafiante, ¿no? Con respecto al poder. Y en concreto esta mujer perdió su trabajo. Era directora en un equipo
en un equipo de trabajo en una gran empresa y empezó a tener problemas con su equipo de trabajo porque no la entendían y ellos se dedicaban además a hacer comentarios que ella no comprendía, fuera de tono, temas muy irónicos, bromas que eran muy difícil de entender y demás, y empezaron a aislarla y a dejarla en evidencia en determinadas situaciones y terminó perdiendo su trabajo y además pasó una depresión tremenda porque, claro, todo esto tuvo unas repercusiones tremendas en su propio proyecto de vida, ¿no? De tener que abandonar su casa, el dejar de tener unos ingresos que además eran unos buenos ingresos económicos y el tener que empezar, por ejemplo, a reciclarse para empezar a trabajar en otro sector, perder las relaciones sociales que había hecho en ese ámbito. En fin, tuvo muchísimas dificultades, ¿no? Y ella además lo contaba, en plan de esta gente me hizo la vida imposible porque como no entendían que cuando yo da una orden de una manera directiva es porque la norma es esta, pues yo la cumplo, ¿no? Eso que es muy normativo precisamente en las personas con autismo, pues ese tipo de cosas de no llegar a entenderlas, ¿no? Y de todavía hoy cuestionarse según qué elementos precisamente de esas relaciones sociales, ¿no? Y luego el tema, por ejemplo, de la mentira, de ocultar información, de no ser sinceros, de a lo mejor no ir de frente, ¿no? A pecho descubierto, en plan de, oye, esto no lo puedes hacer así, esto tienes que hacer así. No, ese tipo de cuestiones para las personas, en este caso esta mujer con autismo, eran muy, muy complejas, o sea, unos niveles, y además ella tenía que asistir precisamente por su trabajo a algunos eventos sociales que le pasaban factura, porque luego, pues durante varias semanas ella tenía que estar acostada para poder recuperarse, ¿no? de ese sobreesfuerzo, de esa pérdida de energía tremenda para poder afrontar una exigencia de su trabajo. Entonces, al final, son cuestiones que yo creo que incluso repercuten en la propia salud de la persona, ¿no? En la salud física, en la salud mental, ¿no? Esas situaciones de ansiedad, de depresión, de intranquilidad, ¿no? Esa sensación así en el estómago de no estoy a gusto. Ese tipo de cosas yo creo que tienen repercusiones grandes, ¿no? Incluso eso en personas que tienen determinadas trayectorias muy complejas que sirven como de disparador incluso para desarrollar una enfermedad mental, ¿no? En un momento determinado, tener un brote grande y tener que estar ingresadas en hospitales y recibiendo atención psiquiátrica, tomando medicación y demás. Entonces, sí que son elementos muy, muy complejos y que yo creo que como profesionales tenemos que tener muy en cuenta a la hora de trabajar precisamente con estas personas, ¿no? En plan de si te estás enfocando en un ámbito laboral determinado, tienes que tener en cuenta los focos de estrés, tienes que tener en cuenta qué tipo de requisitos va a demandar eso de ti, ¿no? Porque al final no es lo mismo ser grabador de datos, que estás metido en una sala grabando datos y no tienes contacto con el exterior, que no trabajar o en este caso dirigir un equipo de trabajo, ¿no? Son demandas diferentes y cualificaciones diferentes también. Sí, totalmente. También creo que trabajar en el autorreconocimiento de la vulnerabilidad, de aquellos puntos débiles y aquellos puntos fuertes es como muy importante, ¿no? El autoconocimiento. Cierto. Angélica, agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco también a quienes se fueron quedando con nosotros, nos hicieron un par de comentarios. Había una colega que es psicóloga y también estaba estudiando antropología, que hizo comentarios maravillosos que le agradezco. A los que permanecieron en el tiempo de espera, a los que se quedaron ahora hasta el final y bueno, a quienes nos van a ver después. Me encanta este intercambio porque es otra perspectiva, enriquece totalmente. Yo agradezco este tiempo contigo, el tiempo de un sábado para ti a la noche. Es muy valioso. Así que muchísimas gracias y estoy segura que el camino nos va a seguir encontrando. Seguro, seguro que sí. Yo muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Sabes que me hacía mucha ilusión el tener esta conversación y el poder intercambiar ese tipo de elementos o de cosas que
puedan en un momento dado pues hacer pensar o el generar una chispa, ¿no? Para alguna persona que nos pueda estar escuchando y que les sea de utilidad. Y quería pedirte disculpas por la conexión al principio, chica, que es que yo estoy nueva en esto de Instagram y me he liado y en fin. Pero bueno, que yo espero eso, que os haya gustado, que lo que hemos hablado os pueda resultar de utilidad y nada, que cuando quieras, pues aquí estoy y claro, me Muchas gracias. encantaría más. Espero ir a visitarte porque encima Sevilla es una de las ciudades que más me gusta. Yo vengo de una ciudad pequeña de Colombia que se llama Pamplona y es Sí, muy parecida a Sevilla. Yo fui a Sevilla únicamente porque quería ver la Semana Santa de sí. Sevilla, porque Pamplona siempre ha intentado hacer una similitud de la Semana Santa sevillana. Ay, qué curioso. Entonces, hace, no recuerdo ya, creo que hace 5 años aproximadamente fui a Sevilla en la Semana Santa porque quería vivir esa experiencia. Me traía como muchas cosas familiares y yo dije, sí, todo esto que hablaba mi abuela, todo esto que hablaban mis tías, es así. Así que bueno, espero estar de vuelta por allá en alguna. Pues cuando quieras, tú sabes que aquí tienes tu casa y vamos, que eres más que bienvenida. Así que nada, un placer. Igual quieras venir al sur de la Patagonia, Argentina, invitadísima. Pues tomo nota, a ver si el virus este nos deja salir un poco más de casa y volver a un poco la normalidad, porque la verdad es que ya estamos muy cansados ya de esta situación. Pero bueno, poco a poco, a ver si podemos ir retomando esa normalidad y sí, sí, por supuesto, si me surge la oportunidad, da por hecho que voy a avisarte. Bueno, gracias, te van agradeciendo también mucho, dicen gracias a profesionales, gracias a ambas, una charla enriquecedora, besos desde Toledo, desde Chile, desde Colombia, Qué bien. también de Uruguay viéndonos, así que bueno, Angélica, no te demoro más, muchísimas gracias, seguro que ahí nos vamos a ir encontrando en el camino para otro café u otras charlas. Seguro. Cuando tú quieras, estoy a tu disposición. Gracias. Un Un beso, beso, abrazo fuerte. chao, Adiós, chao. guapetona. Chao.